para futuras referencias, la grabación de la clase va a ser subida, ojalá a más tardar más ratito. ¿Ya? La idea es cierto que ustedes puedan revisar también este material. No es un material así como de taller PSU ni de preuniversitario bacán, ¿cierto? Pero les va a servir como referencia, po. De alguna manera, eh, eso es lo que pretendo hacer, ¿cierto? Con este material también. O sea, sin ser un profesor especialista en PSU, a eso me refiero. Ok, vamos a partir. Entonces, la clase de guía de lectura y escritura especializada tiene como propósito el mismo propósito que hemos estado repitiendo las últimas tres clases, ¿cierto? Analizar tipos de preguntas de la PETU o PDT y, y enfocarnos en el texto especializado, que en este caso sería justamente un facsímil universitario. Y esta clase, ¿cierto? Dirigida al mítico cuarto medio A, a los tigres del cuarto A. Antes de empezar, recordar, ¿cierto?, lo que hemos visto. Hemos visto diferentes tipos de preguntas. Creo que las preguntas que vamos a revisar hoy día son las 6 y las 6 y las 7. O sea, hemos revisado por lo menos 4 tipos de preguntas diferentes que están enfocadas a por lo menos 2 tipos de textos distintos. Y hemos revisado también que existen por lo menos, ¿cierto?, 3 niveles de comprensión lectora, que son el nivel de referir, ¿cierto?, que involucra encontrar información, localizar información, ¿cierto?, y destacar esa información. Inferir, que es como eh, procesar esa información, leer entre líneas, interpretar lo que significa esa información. Y un último nivel, que es un nivel superior de comprensión, que involucra, ¿cierto?, que nosotros evaluemos no solamente texto, sino también evaluemos incluso la intención de quien emite el texto y todo, como un nivel ya más macro de comprensión lectora. Ahora, cada uno de estos niveles es como eslabón del siguiente. O sea, van encadenados. Yo puedo desarrollar solamente un nivel de referir, por ejemplo, pero si yo solamente puedo referir, no puedo seguir al siguiente nivel de inferencia o el nivel de evaluación. Tengo que tener, para poder evaluar, ¿cierto? Si se asume que he pasado por otros 2 niveles previos. O sea, igual es como interesante entender que esta información en torno a los niveles de comprensión de lectura se van desarrollando a lo largo de la vida, que no tampoco se dan, por ejemplo, no sé, pues mi hija está aprendiendo a leer, no, ella no va a inferir inmediatamente, no va a evaluar de la lectura de un texto. Sin embargo, su cerebro ya está procesando a los 5 o 6 años, ¿cierto? Su cerebro ya está procesando información que está dentro de su contexto. Ustedes también, pues, me imagino que de acuerdo con la información que ustedes están en el contexto y pueden ir asumiendo, ¿cierto?, una comprensión lectora del medio. Por ejemplo, no sé, pues, si sienten olor a humo y sienten calor, no sé, pues, ¿cachai? Y dice, ah, chuta, algo se está quemando. Como mi cerebro tiene esa capacidad de distinguir cuando estamos en una situación de peligro, por ejemplo. Y eso también es una forma de comprender como una lectura, ¿cierto?, de lo que está sucediendo en el medio. O las otras eventualidades, pues, la eventualidad del clima, la eventualidad, ¿cierto?, del hambre, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, el ser humano tiene esa capacidad de discernir, de evaluar el medio. Pero aquí estamos enfocándolo a la habilidad de leer, o sea, de que lo que yo decodifico de un texto lo tengo que entender en estos 3 niveles. ¿Ya? Y las preguntas que van a aparecer en la PTU o PDT o prueba de transición son preguntas que están, bueno, están diseñadas por el DEMRE y validadas, ¿cierto?, por el Ministerio de Educación. Ok, lo vimos en la clase anterior, en todo caso. Voy a insistir en esto. Y hoy día va a salir de nuevo a colación esta idea de que los textos de referencia que utiliza esta prueba son textos que son exclusivos para la prueba. O sea, están dentro de los textos que uno puede encontrarse en la realidad,
pero a lo que me refiero, ¿cierto? Es que están, lo que se entrega como información en los textos en sí, dentro de la prueba, son los requisitos que se necesitan para poder responder a las preguntas. O sea, que usted no tiene que tener conocimientos de otra, de materia, ¿cierto? O de otros textos, ¿cierto? Para poder entender el texto que está leyendo y poder, ¿cierto?, responder a las preguntas. No tiene esa trampa que tenía, ¿cierto? Trampa, entre comillas, las otras pruebas, como de que tiene que, o se nutre de la cultura en general. Aquí lo único que importa desarrollar es la habilidad de comprender un texto de manera cabal. ¿Ya? Bueno, como les decía, en primer lugar, los textos que se presentan, ¿cierto? Son textos que tienen que ver con una experiencia cercana a lecturas que ustedes han hecho alguna vez o que están haciendo, ¿cierto? En segundo lugar, el formato de texto conserva la mayor parte, ¿cierto?, de esas características como fuentes originales, ¿cierto? Su estructura, su diseño, su orden dentro de la página, lo que podemos decir tipografía. Y en tercer lugar, los textos serán parte de situaciones comunicativas concretas, ¿se entiende? Y cuando digo situaciones comunicativas concretas me refiero justamente a este punto que está atacando antes de esta diapo. El punto, ¿cierto?, de que lo que estamos leyendo no tiene conexión con algo externo o distinto, ¿cierto?, de lo que está en la prueba. O sea, se pregunta en la prueba solo lo que sale en la prueba. En este sentido, todos los textos, ¿cierto?, deberán responder, obviamente, estas preguntas que son de perogrullo. ¿Quién escribe el texto? ¿Para quién lo escribe? ¿Cierto? Y quiénes son esos posibles lectores. Por ejemplo, si yo tengo estas nociones de los textos de referencia, entonces ya tengo una patita adentro, como se dice en jerga popular. Lo vimos en la próxima clase, en la clase anterior, perdón. Bueno, hoy día yo voy a hacer chiquitito para no cerrar la visualización de este texto. Eh, bueno, esto está sacado tal cual del temario. Y este sería la pregunta 5 y 6. Sí, me equivoqué recién. 5 y 6. Dice, mujeres indígenas de la Patagonia, las más invisibilizadas. Este es el extracto, así tal cual como me parece como ejemplo. Con la historia oficial en contra y mínimos esfuerzos por reconstruir el mundo y cosmovisión de estos pueblos, imagínense qué más se puede saber de las mujeres indígenas yaganes que Weshkar, Haus, Haonikenk y Selkman. ¿Cuánto se conoce hoy de la extraordinaria capacidad para aprender idiomas que tenían y que en el siglo XIX hubo una mujer que fue llevada a Inglaterra y que usó hasta un sombrero real en un aberrante intento por civilizarla? ¿Cuántos saben quién era la Kutaya Lequipa o como se llama la Yagán declarada Tesoro Vivo de la Humanidad? Gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, hoy en FEM Patagonia, comienza un ciclo en el que se destacará a 10 mujeres que en diferentes épocas entregaron y entregan un aporte sustancial a la construcción de esta región. Sin ellas, parte de lo que hoy somos no existiría o no se entendería. Por ello, este tributo y reconocimiento partirá por las más invisibilizadas, las mujeres yaganas, perdón, las mujeres indígenas. La Kutaya Lequipa es el verdadero nombre de quien, luego de ser bautizada por los misioneros ingleses, comenzó a llamarse Rosa Yagán, una mujer ejemplar que guardó hasta el año 1983, momento de su partida, los tesoros más preciados de su raza, Wollaston, ¿cierto?, una de las 5 tribus yaganas. Su testimonio de vida, plasmado en la obra literaria Rosa Yagán, de la investigadora y periodista Patricia Stambuk, se ha convertido, como explica la autora y sin que la Kutaya lo imaginara, en un mensaje universal de sabiduría, reflexión y amor por la propia cultura, desde la última o primera estación de América, con la Kutaya, perdón, eh, sí, en un mensaje universal de sabiduría, reflexión y amor por la propia cultura, desde la última o primera estación de América,
Con la Cutaya culminan 6.000 años de existencia en la Patagonia de una raza que, llamativamente, comenzó a desaparecer a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. La importancia de Rosa Yagán radica en la posibilidad que tuvo esta mujer de dejar su legado de un valor inconmensurable, la identidad de su pueblo, de una región que por muchos años, desde un lugar solapado, fue apenas mencionada en los libros de historia. Entonces, a través de sus palabras, sale a la luz la oportunidad de relatar un pasado remoto de una raza inteligente que supo mantenerse por miles de años en una región helada, creando embarcaciones con la corteza de árboles y viviendo de la caza y la pesca y protegiendo su cuerpo con grasa de lobos marinos. Entonces, esto en revista FEM Patagonia, 27 de junio del 2015 y es un fragmento. Ya. Vamos a las preguntaciones. Perdón, faltaba algo. Falta la lectura de fotos. Dice, la Cutaya Arequipa es el último eslabón de la identidad de un pueblo. ¿Cierto? Ahí está cuando joven y cuando más ancianita, ¿cierto? Tal era el nombre de la mujer que más tarde sería conocida en el mundo entero como Rosa Yagán. Su vida fue un puente que conectó dos mundos, el de su infancia, con las costumbres, rituales y tradiciones de un pueblo nómade, y el de su vejez, con un continente de inmigrantes europeos, aviones, medios de comunicación y avances tecnológicos. Ahí sí está el texto completo leído. Me faltaba la parte más importante para la respuesta, ¿cierto? De las preguntas que van más adelante. Ya, vamos a la pregunta. Pregunta número 5. Pregunta 5, ¿cierto? Esta es la pregunta. Según el autor aquí es, ojo, es una revista, entonces FEM, no es un autor como nombre y apellido. Según el autor, dice, ¿por qué la Cutaya Arequipa es considerada el último eslabón del pueblo Yagán? Y tenemos las alternativas. A, porque conoció la cultura antigua y nueva de su tribu. B, porque conservó vigente la identidad y cultura de su etnia. C, porque entregó un mensaje universal de amor por su propia cultura. Y D, porque perteneció a la etnia más antigua que se asentó en la Patagonia. Esta pregunta no es una pregunta de que nosotros podamos, por ejemplo, yo no puedo ir para atrás y decir, está aquí la respuesta en el texto, ¿cierto? No es una pregunta de respuesta textual, pero involucra que nosotros revisemos, ¿cierto?, la información que aparece en un par de párrafos para poder responderla en particular. Entonces la pregunta, según el texto, según el autor, perdón, ¿por qué la Cutaya Arequipa es considerada el último eslabón del pueblo Yagán? Se responde, ¿cierto?, haciendo una inferencia. Para responder correctamente esta pregunta es necesario integrar información, no de un párrafo, sino del texto completo. Tampoco, o sea, perdón, no tampoco del texto, sino de partes de dos secciones distintas del texto. Aquí vamos a ver qué secciones son. En primer lugar, el título. El título del texto, ¿cierto? Nos dice algo en relación a la pregunta y nos da la pista de la respuesta. Y en segundo lugar, los dos párrafos dedicados al retrato biográfico del personaje. Veamos la pregunta de nuevo, o sea, veamos el texto de nuevo. Vamos para atrás, para atrás. Entonces, los que tienen que ver con su biografía, aquí estamos, ¿cierto? La Cutaya del Equipa es el verdadero nombre de quien, luego de ser bautizada por los misioneros ingleses, se llamó Rosa Yagán, una mujer ejemplar que guardó hasta el año 1983, momento de su partida, bla, bla, bla. Cierto testimonio, aquí, ¿cierto? Habla de esto de su vida, la importancia de Rosa Yagán en la posibilidad que tuvo, ¿cierto? Y el hecho de ser considerada como tesoro de la humanidad. Dice, entonces,
el último eslabón del pueblo yagán. Y aquí dice, la Kutaya Arequipa, el último eslabón de identidad de un pueblo. Entonces, revisemos las alternativas. Podemos inferir, o sea, si nosotros llegamos a la conclusión que la alternativa correcta, ¿cierto? Eh, a propósito de la metáfora de esto del último eslabón, porque puede ser considerado así como un testimonio vivo de una cultura que está en, no en voy a hacer decadencia, pero sí en aras de extinguirse. Está asumiéndose, ¿cierto?, que durante el siglo XIX y siglo XX las etnias patagónicas, ¿cierto?, vivieron una especie de exterminio más que una extinción, literalmente. Entonces, por ese hecho, la alternativa B parece ser la correcta. Dice, la opción correcta es la B. Estamos apresurando la respuesta, pero fíjense que vamos a revisar las alternativas A, C y D para descartar, ¿cierto?, que no estemos cometiendo un error. Voy a hacer chiquitito, ¿no?, porque aquí me tapo. Profe, y eso podría ser porque en el texto dicen una parte que ella amaba su cultura y cosas así. Creo que es como en el párrafo donde la entrevistaron, una periodista, creo que sí. Claro, se infiere que a pesar de haber estado en un roce cultural diferente, ¿cierto? En este caso, súper diferente porque estamos hablando de un mundo primitivo que podría ser considerado el mundo de la etnia a la que ella pertenecía. Ella, el mundo al que fue llevado, pues ella fue llevada a Inglaterra, donde está todo la vorágine, ¿cierto?, de la tecnología y los avances, ¿cierto?, científicos. Entonces, ella, a pesar de haber convivido con estos dos mundos, conserva, dice la B, vigente su identidad y su cultura como testimonio de lo que ella fue y de lo que significa su pueblo. O sea, las alternativas que se nos presentan como posibles respuestas son en parte correctas, pero hay una que engloba mejor, ¿cierto? Este retrato que se hace de Rosa Yagán o no me acuerdo cómo se llama, la Kutaya Lequipa. Bueno, veamos la opción A. ¿Y por qué la descartamos? Dice, la opción A se basa en que hay dos culturas de tribus yaganas, ¿cierto? Una antigua y una nueva. Efectivamente, el texto habla de dos culturas. Dice, conoció la cultura antigua y la nueva de su tribu. Pero en realidad no existen dos culturas, o sea, aquí lleva al error porque se supone que las culturas nuevas y antiguas no son las de su pueblo, sino la antigua es su pueblo y la nueva es el mundo moderno, ¿cierto?, al que ella fue llevada. Inglaterra, para ser más exacto, ¿cierto? Entonces no es correcta, puede inducir al error, ¿cierto? En la opción C dice, porque entregó un mensaje universal de amor por su propia cultura. Claro, hay una cita de la investigadora, ¿cierto?, que hace esta recopilación de la vida de Rosa Yagán o la Kutaya Lequipa, pero no se refiere al rol que ella tiene respecto de su pueblo, ¿cierto?, sino el mensaje que la vida representa, es como una interpretación del sentido de la vida de la Kutaya Lequipa. No es, digamos, lo que ella se podría evaluar, digamos, de ella en sí, sino de su testimonio. Es como una consecuencia, incluso podemos decir como post-mortem, ¿cierto? Como después de ella fallecida, se puede considerar, digamos, la importancia que tiene. Eso puede evaluación. Entonces tampoco no es una respuesta a la C, perdón, no es una alternativa que se pueda inferir directamente del texto, sino habría que leer el texto de Patricia Stambuk, ¿cierto? Y entender ahí cuál es el sentido de esa obra. Como les dije recién, aquí para poder responder nos tenemos que enfocar en lo que aparece en el texto. Y lo que nos dice el texto, ¿cierto?, es que se hace un, una recopilación, ¿cierto?, de quién era
la locuta y el equipa y eso, o sea, y por qué se considera un eslabón como un peldaño, ¿cierto? Y la respuesta, la opción D dice, la opción D dice por qué perteneció a la etnia más antigua que se asentó en la Patagonia. Y aquí dice, claro, es una interpretación errónea de la información del primer párrafo, porque es cierto, hay cinco pueblos diferentes que son los Yaganes, los Quehueshcan, los Haus, Aoinek, Aonikek y los Selknam, ¿cierto? Sin embargo, no se menciona cuál es el más antiguo. No se está asumiendo, ¿cierto? Un orden como cronográfico, ¿Cronológico? podríamos decir. Claro, cronológico más bien, gracias. De cuáles son los pueblos, no están ordenados cronológicamente, ¿cierto? Entonces no se puede inferir tampoco que es el pueblo más antiguo. Se descarta entonces porque si bien es cierto, es una etnia antigua, no es la más antigua, entonces tampoco hay que considerarla correcta. Y eso nos permite ir descartando, ¿cierto? Y confirmando que la respuesta más cercana a no, sino la más cercana, ¿cierto? La cercana completa a lo correcto es la B, ¿cierto? Descartamos entonces las otras opciones y afirmamos que la B es la correcta. Y nos felicitamos. Ok. Ojo con esto. ¿Qué necesitan saber para responderte? Porque estas preguntas son medias tramposas también, en el sentido que uno podría decir qué necesito para responder y esto que necesito a lo mejor no lo tengo. Pero fíjense que lo que se considera para poder responder son conocimientos básicos en torno a los tipos de texto primero, reconociendo que este texto que nosotros leímos de la Cotalla de Guipa es un texto expositivo que tiene un componente de argumentación, por lo tanto integra en la narración incluso elementos argumentativos. O sea, ahí yo reconozco que hay dos tipos de texto. Si entiendo que es un texto expositivo, se nos está mostrando un hecho y que tiene como antecedente el texto en sí, que no necesita, digamos, más evidencia que la que se presenta ahí, el extracto por lo menos. Y lo argumentativo porque igual se defiende una idea en relación a esta tesis de que ella es el último eslabón, ¿cierto? Durante el proceso de comprensión lectora es importante que te hagas la pregunta, ¿para qué se escribe el texto? Si yo puedo responder esa pregunta en la medida que voy leyendo el texto, entonces voy entendiendo quién es el receptor de ese texto y me preparo para transformarme en ese receptor. Eh, eso de la reticencia que uno tiene con respecto a lo que lee. Generalmente uno lee cosas que no quiere leer por obligación. Entonces uno como que le hace la cruz antes de leer. Sin embargo, si uno se pregunta esto de ¿para qué se escribe el texto? Y yo me transformo en ese lector ideal, entonces puedo facilitar la comprensión del texto en sí. Es un ejercicio que es como abrir la puerta, es como tener una mente con una puerta cerrada y esta pregunta es como abrir la puerta y permitir, ¿cierto?, que entre la información para poder entenderla, pues, obvio. Y bueno, dice cada día durante tus estudios, esto es una recomendación más que un dato, ¿cierto? O sea, un dato, una recomendación para que lo hagan de aquí en adelante. Cada día durante tus estudios y también durante tus lecturas personales, te enfrentas a distintos tipos de textos con distintos formatos diferentes, ¿cierto? Con muchos posibles objetivos. O sea, esta pregunta de ¿para qué se escribe el texto? Yo puedo encontrarla con diferentes respuestas dependiendo de los textos que yo lea. Un manual de instrucciones, las noticias en la tele, ¿cierto? Lo que sale a propósito como información genérica de los detergentes, el champú, qué sé yo, todo lo que uno lee, y es mucho. Los mensajes de WhatsApp, ¿cierto? De los amigos, de la polola, del pololo, etcétera. Suma y suma. En ese sentido, leer una mayor cantidad y diversidad de textos es beneficioso para mejorar ese ejercicio de comprensión lectora.
leer muchos textos de distintas formas, ¿cierto? Con distintos niveles de complejidad y por sobre todo, ¿cierto? En la diversidad está justamente el ejercicio. Hacer distintos tipos de ejercicios de lectura. Esa es la recomendación, ¿ya? Ahí garantizado que por el reconocimiento de la estructura, por el reconocimiento, ¿cierto? Del objetivo del texto en sí, más allá del contenido que pueda tener, ustedes van a tener una mejor comprensión. La práctica hace el maestro, como dice. La pregunta 6. Permito. Voy a correr para arriba ahora porque estoy tapando aquí a la abejita. Ok, dice, ¿por qué se dice que la vida de la Kutaya Arequipa es, comillas, un puente que conectó dos mundos? Si está en comillas y está así destacado, ¿cierto? Quiere decir que aparece textual en el fragmento. Y tenemos la pregunta, para la pregunta 6, alternativa A, porque simboliza el encuentro entre dos culturas diferentes, porque es la única Yagán que tuvo contacto con la cultura occidental, porque demostró la extraordinaria capacidad para aprender idiomas de los Yaganes, un puente que une todo el mundo. Ahí está asumiendo, ¿cierto?, que la idea de la lengua es la idea, ¿cierto?, de dos mundos, los mundos lingüísticos. Y letra B, ¿cierto?, porque representa la única sobreviviente de un mundo sin avances tecnológicos. O sea, es como el mundo antiguo en el mundo moderno, por así decirlo. Ya. Vamos directo a la respuesta correcta para revisarla y revisar las alternativas incorrectas. Para poder responder correctamente esta pregunta tenemos que interpretar. Y fíjense que todas las alternativas son interpretables y analizables porque nos muestran información incompleta o incurre o que nos permite incurrir en un error. El conjunto de elementos mencionados, elementos como los rituales, las tradiciones, los medios de comunicación, avances tecnológicos que aparecen mencionados en el texto, pueden representarse por el término cultura. O sea, todo lo que acabo de señalar, los rituales, las tradiciones, los medios de comunicación, los avances tecnológicos, la lengua, ¿cierto? La capacidad que tienen las personas de adaptarse. Creo que se mencionan incluso las construcciones de embarcaciones, cómo ellos engrasaban el cuerpo con grasa, valga la redundancia, ¿cierto?, de lobos marinos para sobrevivir al frío. Todo eso pertenece al ámbito cultural. Ahora, puede representarse por el término cultura y por lo tanto es correcto hablar de dos culturas que se conectan en la vida de la Kutaya Arequipa. O sea, efectivamente, ella es un puente entre dos mundos o dos culturas. Se corrobora eso. Hoy se quedó pegado. Ahora sí. Todavía no voy a decir cuál es la alternativa correcta. Dice, la opción B es una lectura incorrecta de la información explícita. Dice, porque la única Yagán que tuvo contacto con la cultura occidental. No lo sabemos. No sabemos, o sea, hasta donde nosotros tenemos como antecedente, claro, es la única que tenemos en antecedente que fue contactada por la cultura occidental. Pero hay otros textos, ¿cierto?, que se refieren justamente a esto de hacer zoológicos vivientes con, no sé si son bastante, una idea más, prácticas bastante crueles del siglo XIX, ¿cierto? Se hacían zoológicos de humanos y se llevaban nativos, ¿cierto? Nativos de amazónicos o patagónicos, ¿cierto? De distintos lados del mundo y se exponían en museos, o sea, con museos vivos o zoológicos también se les llama así como más peyorativamente. Entonces no creo que haya sido la única Yagán que haya tenido contacto, ¿cierto?, con la cultura occidental. Es un error Es de muy amplia. es muy amplio, claro, y muy vago, más que amplio, o sea, no es muy específica en relación a la pregunta que se nos está haciendo. Y ahí otro punto importante, a propósito de eso, me va a hacer chiquitito porque está por lo amarillo. Dice, en este punto es importante destacar
que los ítems de comprensión lectora que aparecen en esta prueba son basados en los textos de referencia. O sea, si yo voy a responder algo en la prueba, como les dije y lo he dicho durante toda la clase, las respuestas siempre van a estar en los textos de referencia o haciendo alusión a los textos de referencia, pero no necesariamente, ¿cierto?, a través de conocimientos previos que puedan generar desigualdades en las posibilidades de resolver las preguntas propuestas. O sea, por ejemplo, yo puedo responder bien esa pregunta porque yo he leído harto no sé, pues, antropología y sé, pero no todos van a saber y no todos van a tener esos conocimientos de antropología, entonces, o de historia, ¿cierto? Que serían las áreas que están relacionadas con esta respuesta, con esta pregunta, perdón. Entonces, para poder evitar esa desigualdad con respecto a cómo llego a la prueba y cómo llego a esta pregunta en particular, se asume que lo que se pregunta se puede responder en base, ¿cierto?, a lo que dice el texto y no otra cosa. ¿Ya? Esa es la salvedad que ha destacado ahí dentro de la presentación. Y ¿Cómo eso va? es lo más difícil porque uno siempre tiende a deducir. Claro, po, o sea, sí, po, y a veces uno no deduce mal, pero se entiende que la pregunta apunta a un objetivo, digamos, a una idea, y uno en la deducción como que se da en la bola y responde mal por eso, ¿cierto? Se supone que la respuesta, en este caso, por eso lo estoy haciendo como salvedad y lo estoy dando como dato importante, que la información que ustedes van para considerarla en la prueba sí, la información que se les da en la prueba, ¿cierto? Es la información que necesitan para responder y no otra cosa, ¿ya? Para que no se confundan, no se pierdan ahí. La opción C dice, ¿por qué demostró la extraordinaria capacidad para aprender idiomas de los yaganes? Claro, los mundos lingüísticos también se pueden considerar como evidencia de estas dos realidades, ¿cierto? Pero también es una información errónea porque no precisa, digamos, en la parte idiomática no se precisa, digamos, todo lo que significa la cultura. Entonces también es como es más que incorrecta, es incompleta, ¿cierto? La interpretación errónea de la información del segundo párrafo. No tiene que ver esencialmente con esto de, de lo cultural, que es mucho más importante, más lo global que lo lingüístico, netamente. Y la opción D dice, porque representa la única sobreviviente de un mundo sin avances tecnológicos, también es una interpretación errónea de información, porque en este caso, ¿cierto? No tenemos esa evidencia, de hecho, tiene que haber mucho más, creo que habían yaganes todavía, no se han extinguido todos, se asume que la extinción se fue produciendo paulatinamente, entonces tiene que haber más sobrevivientes de este mundo antiguo que tengan vida, digamos, o que tuvieron vida para, no asumir, digamos, que fue la única sobreviviente, ¿cierto? Como que de todo un exterminio, como que es un exterminio como simultáneo y ella fue la única que sobrevivió. No, pues tiene que haber habido más testimonios y ella es uno de los tantos testimonios, ¿cierto?, de los que se tiene vestigio. Entonces, en consecuencia, la respuesta correcta es la letra A, porque dice, simboliza el encuentro entre dos culturas diferentes. Y fíjense que el puente que conecta dos mundos se responde más concretamente con esta idea de que los dos mundos son dos culturas diferentes. Así era más sencillo, digamos, la respuesta a propósito, después de haber analizado cada una de las alternativas, por supuesto. Esa es la idea de este tipo de ejercicios. Entonces vamos descartando, pim, 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 y finalmente marco la alternativa correcta, que sería la letra A. Y me aseguro, ¿cierto?, de que está bien respondida. Esto es lento, porque yo lo hago y lo explico, pero se supone que usted, al momento de enfrentarse a las pruebas, diferentes pruebas, ¿cierto?, matemáticas, lenguaje, o las que tengan que dar, para sus opciones de carrera universitaria, tienen que revisarlas también así, pues, o sea, leer la pregunta correctamente, leerla pausadamente, entender la pregunta, sé de qué se trata la pregunta, para dónde me lleva la pregunta, ¿cierto? Y voy revisando las alternativas. Y marco una opción
sin responder en la hojita de respuesta, valga la redundancia. Marco la opción en mi mente, le pongo una X en el cuadernillo, qué sé yo, a la que yo creo que es correcta, reviso las otras alternativas y marco finalmente, ¿cierto? Cuando ya tengo la aclarada de cuál podría ser, marco la correcta en la hojita de respuestas. Y si me quedan dudas, la dejo para después, o sea, para el final. Y avanzo, ¿cierto? El ganar tiempo me permite, digamos, también dedicarle tiempo que me sobra a las respuestas que me trajeron más dificultad. Es como, no sé si han visto el pasapalabra, cuando los tipos hacen que rueda y dicen pasapalabra y siguen a la siguiente, a la siguiente pregunta y así. Y después cuando tienen tiempo para poder responder, se van como metralleta, como se dice, ¿cierto? En términos de ese concurso. Y responden todo de una. Eso tiene que hacer ustedes. Esa es la idea. Bueno, ¿qué aprendimos hoy día? Desarrollamos la habilidad de comprensión lectora en 3 niveles de nuevo, ¿cierto? En referencia, hicimos concreción en textos citados, ¿cierto? Hicimos inferencia. La última pregunta era básicamente eso. Y evaluar, ¿cierto? En la discernir, bueno, nosotros decimos evaluar porque vimos todas las alternativas y revisamos dentro de todas las alternativas cuáles eran las que se descartaban y cuál era la que me quedaba como correcta. Eso es evaluar. ¿Qué haremos la próxima semana? Vamos a hacer ejercicios de léxico contextual. Vamos a incrementar el dominio lector, ¿cierto? A través de ejercicios de léxico contextual. Vamos a jugar a eso la próxima semana. Será un poco más compleja, pero vamos a ver si funciona bien, ¿ya? Y recordatorio para el próximo control de lectura, que va a estar en modo PDT. Yo voy a tratar de hacer la prueba como la prueba de selección que estamos viviendo, la prueba transitoria, ¿cierto? El próximo control lector es el cepillo de dientes, la obra de teatro, ¿cierto? De obra dramática de Jorge Díaz. Creo que en la hoja de plan lector sale otro nombre de otro autor. Si no me equivoco, dice Sergio Bodanovich. Y no sé, no sé si me equivoqué yo. Yo voy a asumir que me equivoqué yo, ya, el error es mío. Para que lo corrijan. El nombre del autor, del dramaturgo, ¿cierto? Es Jorge Díaz. Jorge Díaz, Jorge Díaz. Para que no se confundan, digamos, con la obra. Y puede que como una obra cortita aparezca, ¿cierto? Junto con otra obra. Entonces leen solamente el cepillo de dientes. Por WhatsApp yo les mandé el texto, ¿cierto? Y les mandé también la obra de un video, ¿cierto? En YouTube. Así que vean el WhatsApp del grupo de curso y ahí tienen el texto y el video de la obra para que lo revisen. ¿Ya? Eso sería, pues, chiquillos. Y, y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, como dice la abejita. Chao, profe. ¿Tal va en Córdoba por ahí o no? Va en boga lo de la apuesta por si acaso, así que Chao, que te bien. fíjense.